Hola, hoy vamos a repasar lo que vimos ayer respecto a calor específico. Vamos a repasar la fórmula y el concepto teórico. Vamos a ver también que el calor suministrado a un cuerpo o absorbido pues se representa con sus signos correspondientes en la fórmula. Vamos a repasar también las unidades del calor específico y repasar los valores del calor específico del agua, que es el que más normalmente vamos a utilizar en problemas de aplicación práctica. Veremos también una tablita para comparar distintos valores de calores específicos de distintos materiales y os pondré un ejemplo de aplicación del calor específico en el mundo real. Por último, de parte teórica, veremos una variante del calor específico que se llama capacidad calorífica y finalmente pues realizaremos un problema de calorimetría donde aplicaremos la fórmula que estudiamos ayer, donde el calor se relaciona con la masa, el calor específico y el incremento de temperaturas. Bueno, pues primero recordamos la fórmula que vimos ayer que nos relaciona el calor Q que se puede suministrar o que cede un cuerpo de masa M con un calor específico C y el incremento de temperatura que le produce esa absorción de calor Q o ese desprendimiento de calor Q. Aquí tenéis la formulita que nos decía que el calor es igual Q, que puede ser medido en calorías o en julios normalmente. El calor absorbido o cedido por un cuerpo es igual a la cantidad de masa que tiene por su calor específico y por el incremento de temperatura que le produce. Bien, de aquí si despejamos el calor específico tenemos una formulita que sería C igual a Q sobre M por incremento de T, o bien en su versión diferencial el calor específico de cualquier material es igual a un pequeño incremento de calor suministrado o cedido dividido entre su masa total y multiplicado aquí abajo por el pequeñísimo incremento infinitesimal de temperatura que le produce esa cesión de calor o esa absorción de calor. También dijimos que este calor específico C es una característica física de cada material. Es una característica física de cada material. Cada material va a tener su propio calor específico. Y para cada material, pues también va a depender del estado físico en el que se encuentre ese material. Si está en estado líquido, va a tener un calor específico. Si está en estado sólido, otro. Si está en estado gaseoso, otro. E incluso manteniendo el mismo estado físico, con pequeñas variaciones de temperatura, también se pueden producir ligeras variaciones de su calor específico. Pero en general, a efectos prácticos, vamos a considerar a un material en un determinado estado físico, sólido, líquido, gaseoso, vamos a considerar que durante todo su proceso, su estado físico, va a mantener su calor específico constante a efectos de realizar problemas prácticos. Bien, otra cosilla de analizar de esta fórmula de Q es que esta Q en esta fórmula puede ser, como dije antes, calor cedido o calor absorbido. Eso en los ejercicios, ¿cómo lo vamos a identificar de manera analítica? Pues cuando el Q nos dé positivo, quiere decir que se absorbe calor. Eso es porque el Q, el signo de Q, que sea positivo o que sea negativo, va a depender del signo de incremento de T. Si el Q es positivo, nos da positivo, quiere decir que el cuerpo absorbe calor. Si el Q nos da negativo, quiere decir que el cuerpo cede calor. Y esto es obvio porque si el Q es positivo, es decir, absorbe calor, es obvio porque si es positivo en la fórmula es porque el incremento de temperatura es positivo. Es decir, que la temperatura final es mayor que la temperatura inicial porque ha absorbido calor. Sin embargo, si el Q es negativo es porque ha habido un descenso de temperatura, ha cedido calor a su entorno y ha perdido temperatura. Si pierde temperatura, como bien sabéis, incremento de T es negativo, porque incremento de T es temperatura final menos temperatura inicial.
Si disminuye su temperatura, quiere decir que este incremento de T es negativo. Gana la temperatura final a la temperatura inicial. Y si este incremento de T es negativo porque ha descendido su temperatura, quiere decir que en la fórmula el Q sale negativo, lo que indica que ha cedido calor y por tanto ha disminuido su temperatura. Bueno, bien, y de aquí pues podemos extraer una definición más precisa de lo que es el calor específico de cada cuerpo. Como vemos en esta fórmula, en su aspecto diferencial, el calor específico de un material se puede definir como el incremento de calor que se le aplica a una determinada masa de ese material para producirle un determinado incremento de temperatura. Entonces, analizando esta fórmula, pues podemos extraer las unidades en las cuales se pueden expresar los calores específicos de los cuerpos. Como aquí arriba tenéis calor, que se mide en julios normalmente, o en calorías. Y aquí abajo masa, que normalmente se mide en gramos o en kilogramos. Y aquí tenéis diferencia de temperaturas, variación de temperatura, que puede ser medio en grados Kelvin, o en grados Fahrenheit o en grados Celsius, pues con eso podemos obtener diferentes formas de medir o diferentes unidades de expresar el calor específico de un material. Para eso vamos entonces a poner el ejemplo del agua, que es el más famoso. El agua destilada, pues tiene dos formas principales de expresar su calor específico, como veis aquí. Una de ellas es en formato o con las unidades julio, kilogramo y grado Kelvin. El calor específico del agua destilada, medido en julios, en kilogramos y en grados Kelvin, pues sería 4190 julios por cada kilogramo grado Kelvin. Veis que estas unidades se corresponden con la formulita que hemos despejado aquí del calor específico. Arriba, unidades de calor, y abajo unidades de masa y unidad de temperatura. Y es lo que tenéis aquí. Si decimos que el calor específico del agua destilada es 4190 julios sobre kilogramo grado Kelvin, ya veis que arriba julios se refiere a calor, kilogramo se refiere a masa y grado Kelvin se refiere a la variación de temperatura. ¿Esto cómo lo expresaríamos? Pues quiere decir que el agua destilada en estado líquido necesitaríamos 4190 julios suministrarle, por ejemplo, a 1 kilogramo de agua destilada para aumentar su temperatura 1 grado Kelvin. Esto es una forma de expresar el calor específico del agua, en julios, kilogramos y grados Kelvin. Otra forma muy frecuente de expresar también el calor específico del agua es con calorías, gramos y grados centígrados. Y de aquí precisamente sale la definición de caloría que os comenté ayer. El calor específico del agua en estas unidades pues corresponde a 1 caloría por gramo sobre grado centígrado. ¿Esto qué quiere decir? Que para aumentar 1 grado centígrado 1 gramo de agua destilada necesito suministrarle un calor externo de 1 caloría. Y este es el calor específico característico del agua destilada en unidades caloría, gramo y grado centígrado. Bueno, aquí tenéis una pequeña variación del concepto de calor específico de un cuerpo, que es lo que se denomina capacidad calorífica molar. Simplemente es, ahora consideramos la masa total de un material, la consideramos como su masa molar multiplicada por el número de moles de química. Entonces, si en la fórmula general que teníamos del calor expresado en función de la masa, el calor específico y el incremento de temperatura, en vez de escribir m masa en gramos o kilogramos, expresamos la masa como el número de moles que contiene ese cuerpo por su masa molar, la masa que corresponde a un mol, pues lo sustituimos en la fórmula del calor que hemos estudiado y nos sale precisamente que el calor es igual al número de moles
que exista de ese cuerpo por su masa molar, la masa de cada mol, por el calor específico, por el incremento de temperatura. Y entonces aquí hacemos un pequeño arreglo diciendo que la masa molar por el calor específico es lo que vamos a llamar, es una constante del material. Masa molar es una constante. ¿Qué masa tiene un mol de moléculas o de átomos de ese material? Su calor específico también, como sabemos, es una constante de ese material. Por lo tanto, el producto MC sigue siendo una constante. Y eso es lo que se denomina capacidad calorífica molar o calor específico molar. Y se denota con la letra C mayúscula, no olvidaros, para diferenciarlos de la C minúscula, que se refiere al calor específico. Con lo cual, la fórmula del calor que hemos estudiado queda variada de esta manera. El calor suministrado o cedido por un cuerpo para aumentar o disminuir su temperatura, esto es igual al número de moles de ese cuerpo por su capacidad calorífica molar, C mayúscula, por incremento de T. Y esta es la fórmula del calor requerido para cambiar la temperatura en vez de m gramos, para cambiar la temperatura de n moles. Repito, esto sería la fórmula que expresa el calor que requerimos para cambiar la temperatura de n moles de ese cuerpo. Si despejamos en esta fórmula la capacidad calorífica molar y lo expresamos en versión diferencial, pues que la capacidad calorífica molar de un cuerpo es igual a la variación infinitesimal de calor requerido para cambiar una variación infinitesimal de temperatura de n moles de ese cuerpo. Eso sería pues la definición de capacidad calorífica molar, que es bastante similar a la definición de calor específico, solo que calor específico utilizamos la masa en gramos y en capacidad calorífica molar utilizamos el número de moles de ese cuerpo. Bueno, y ahora pues vamos a ver aquí una tabla de calores específicos o de capacidades caloríficas molares de diferentes sustancias. Y vemos que el agua líquida, como bien dijimos antes, su calor específico era 4190 julios por cada kilogramo grado Kelvin. Si lo comparáis con restos de sustancias que vemos por aquí, sustancias elementales, etanol, cobre, berilio, aluminio, etcétera, y algunos compuestos como la sal, el mármol, vemos, por ejemplo, con el agua comparados con estas sustancias que vemos en esta tabla, el agua es la que tiene mayor calor específico. ¿Qué quiere decir esto? A efectos prácticos, quiere decir que el agua es más difícil incrementar su temperatura interna para un mismo suministro de calor externo, porque si el calor específico del agua es mayor que el de las otras sustancias, quiere decir que yo necesito más cantidad de calor. Miren aquí en la fórmula de la derecha, si su calor específico del agua es mayor que el resto, quiere decir que para una misma masa igual dada para todas las sustancias, igual, imagínense una masa de 1 kilogramo de todas estas sustancias de la tabla, y yo quiero producir el mismo incremento de temperatura, por ejemplo 1 grado centígrado, a todos los elementos de la tabla, pues el agua es la que gana, en el sentido de que para esa misma masa igual para todas y el mismo incremento de temperatura que quiero igual para todas esas sustancias, el agua, como tiene mayor calor específico, quiere decir que necesita mucha más cantidad de calor para incrementar su kilogramo de agua, por ejemplo, 1 grado centígrado. ¿De acuerdo? Es decir, que, dicho en plan un poco bruto, el agua le cuesta más aumentar su temperatura. Necesito suministrarle mucho más calor que al resto de sustancias para incrementar 1 grado su temperatura, y teniendo en cuenta que todas las sustancias, sus masas también son iguales e igual a 1 kilogramo. Y al revés, si por ejemplo comparamos aquí en la tabla un elemento con poco calor específico, por ejemplo, el mercurio, el hierro, ya veis los metales, el cobre, los metales suelen tener poco calor específico. ¿Qué quiere decir eso?
que si comparamos todos estos metales con el resto de sustancias, al ser menores sus calores específicos, para una misma masa, imaginen 1 kilogramo de todas esas sustancias, y un mismo incremento de temperatura que quiero producir en todas esas sustancias, por ejemplo 1 grado centígrado, pues los metales, como tienen menor calor específico, quiere decir que necesito menos calor suministrarle a esos metales para producir un incremento de 1 grado de temperatura, y considerando siempre una cantidad de sustancia dada de 1 kilogramo, por ejemplo. Es decir, que necesito menos calor suministrar a esos metales para incrementarles solo 1 grado de temperatura, teniendo en cuenta que la masa sea constante y, por ejemplo, igual a 1 kilogramo. O sea, por ejemplo, vemos aquí entonces que en los metales, como sus calores específicos son menores, quiere decir que son más fáciles aumentar su temperatura. Con poco suministro de calor externo, rápidamente incrementan sus temperaturas. Con poco suministro de calor, aumentan rápidamente sus temperaturas internas. Y al revés, lo que estoy hablando de suministro de calor a un cuerpo y aumento de temperatura, también lo puedo aplicar al revés. Cesión de calor de ese cuerpo y bajada de temperatura o enfriamiento de ese cuerpo. O sea que los metales, conclusión que sacamos de aquí, los metales son muy fáciles de calentar, de subir su temperatura con poco suministro externo de calor, o al revés, son muy fáciles de enfriarse, de bajar sus temperaturas con poca cesión de calor a su entorno. Bueno, y una última conclusión que observamos en esta tabla es la siguiente. Si observáis la capacidad calorífica molar, esta columna de la derecha, veréis, tengo marcado aquí una serie de valores correspondientes precisamente a sustancias sólidas, metales, aluminio, cobre, hierro, plomo, mercurio, y estamos observando que sus capacidades caloríficas molares rondan más o menos los 25 julios por cada mol por cada grado Kelvin. Esto quiere decir, esta correlación tiene un nombre, se llama regla de Dulong y Petit, lo tenéis aquí escrito aquí arriba. Y lo que quiere decir es que necesito, independientemente del tipo de sustancia sólida que estemos tratando, estoy observando que para un mol de cada uno de ellos, y incrementar solo 1 grado Kelvin, para todos ellos se necesita un suministro de 25 julios de calor externo. Pero, ¿qué ocurre? Que las masas de cada uno de estos átomos son distintas. Entonces, si por cada mol de ellos, recordad que un mol siempre es el mismo número de átomos para cada sustancia. Entonces, si para cada mol de aluminio, o para cada mol de cobre, o para cada mol de hierro, necesito la misma cantidad de calor externo, que son 25 julios, para aumentar 1 grado Kelvin sus temperaturas, esto quiere decir que el calor requerido para un aumento de temperatura dado de cada uno de ellos solo depende de cuántos átomos haya en cada muestra. No depende de la masa de cada átomo individual, porque la masa atómica del aluminio es diferente a la masa atómica del cobre, es diferente a la masa atómica del hierro. Pero si tienen la misma capacidad calorífica molar, lo que influye en la capacidad calorífica, lo que va a influir realmente no es la masa de cada uno de estos átomos, porque son diferentes. Lo que va a influir es el número de moles. Si el número de moles de aluminio, de cobre y de hierro es el mismo, voy a necesitar la misma cantidad de calor para todas ellas para aumentar 1 grado Kelvin sus temperaturas. Bueno, esto es una conclusión teórica bastante interesante. Bueno, y una última conclusión que observamos en esta tabla es la siguiente. Si observáis la capacidad calorífica molar, esta columna de la derecha, veréis, tengo marcado aquí una serie de valores correspondientes precisamente a sustancias sólidas, metales, aluminio, cobre, hierro, plomo, mercurio, y estamos observando
que sus capacidades caloríficas molares, rondan más o menos los 25 julios por cada mol por cada grado Kelvin. Esto quiere decir, esta correlación tiene un nombre, se llama regla de Dulong y Petit, lo tenéis aquí escrito aquí arriba. Y lo que quiere decir es que necesito, independientemente del tipo de sustancia sólida que estemos tratando, estoy observando que para un mol de cada uno de ellos, y incrementar solo un grado Kelvin, para todos ellos se necesita un suministro de 25 julios de calor externo. Pero, ¿qué ocurre? Que las masas de cada uno de estos átomos son distintas. Entonces, si por cada mol de ellos, recordad que un mol siempre es el mismo número de átomos para cada sustancia. Entonces, si para cada mol de aluminio, o para cada mol de cobre, o para cada mol de hierro, necesito la misma cantidad de calor externo, que son 25 julios, para aumentar un grado Kelvin sus temperaturas, esto quiere decir que el calor requerido para un aumento de temperatura dado de cada uno de ellos solo depende de cuántos átomos haya en cada muestra. No depende de la masa de cada átomo individual, porque la masa atómica del aluminio es diferente a la masa atómica del cobre, es diferente a la masa atómica del hierro. Pero si tiene la misma capacidad calorífica molar, lo que influye en la capacidad calorífica, lo que va a influir realmente no es la masa de cada uno de estos átomos, porque son diferentes. Lo que va a influir es el número de moles. Si el número de moles de aluminio, de cobre y de hierro es el mismo, voy a necesitar la misma cantidad de calor para todas ellas para aumentar un grado Kelvin sus temperaturas. Bueno, esto es una conclusión teórica bastante interesante. Y ahora vamos entonces a realizar algún problema práctico para practicar el concepto de calor específico, calor suministrado, calor cedido, incrementos de temperatura, etc. Bueno, pues como dije, para reforzar el concepto de calor específico, calor suministrado, calor cedido, masa de un cuerpo y incremento de temperatura y cómo se relacionan todas estas magnitudes físicas de calorimetría, pues vamos a realizar este ejercicio práctico. Vamos a leerlo. Tratando de mantenerse despierto para estudiar toda la noche, un estudiante prepara una taza de café, colocando una resistencia eléctrica de inmersión de 200 vatios de potencia en 0,32 kilogramos de agua destilada, se supone. Bien, la primera pregunta que nos hacen es ¿cuánto calor debe agregarse al agua para elevar su temperatura de 20 grados centígrados a 80 grados centígrados? Pues vamos a atacar primero este primer apartado o inciso y luego vamos al segundo. ¿Cuánto calor debe agregarse a esa agua para elevar su temperatura de 20 grados a 80 centígrados? Muy bien. Entonces, si queréis hacemos un pequeño gráfico aquí para que entendáis el problema. Tenemos aquí pues un vaso de agua, perdón, una taza de café en este caso, una taza de café, y su masa es, vamos a ir poniendo los datos del ejercicio, 32 kilogramos, 0, o 0, dependiendo del continente donde seamos, 0,32 kilogramos de agua. Esto es agua, lo que tenemos aquí, H2O, destilada. Le metemos aquí una resistencia eléctrica y lo que produce esa resistencia eléctrica es que incremente su temperatura. La temperatura inicial del agua era de 20 grados centígrados y su temperatura final, una vez que hemos metido esa resistencia eléctrica, le ha suministrado calor, esa resistencia eléctrica le ha suministrado calor, que podemos representar así con una flechita, de absorción de calor por parte del agua, de calor debido al suministro de calor que le proporciona esa resistencia eléctrica. Le llamamos Q, que va a ser nuestra incógnita, calor, ¿de acuerdo? Letra mayúscula Q, calor que suministra, repito, la resistencia eléctrica al agua, y ese calor lo absorbe el agua durante un tiempo
y el efecto que le produce es incrementar su temperatura inicial de 20 grados a finalmente su temperatura se eleva hasta los 80 grados centígrados. La potencia de esta resistencia eléctrica, así que la ponemos aquí, es la potencia de la resistencia eléctrica, P mayúscula, según el ejercicio, son 200 vatios. Que ya sabemos que la potencia, y si no os lo recuerdo, la potencia eléctrica o la potencia mecánica en física se define como el trabajo realizado por unidad de tiempo. O sea que esto realmente, 200 vatios, lo que quiere decir en el sistema internacional es que esa resistencia eléctrica proporciona al agua 200 julios en cada segundo de tiempo. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa 200 vatios de la resistencia eléctrica. Va proporcional 200, suponiendo que toda la potencia que suministra esa resistencia eléctrica es absorbida por el agua, un supuesto muy ideal, pues entonces el agua va a absorber 200 julios de calor por cada segundo, debido a la potencia que le suministra la resistencia eléctrica que meto en el agua. Esto es interesante que entendáis lo que quiere decir 200 vatios. Repito, 200 vatios que proporciona la resistencia eléctrica de inmersión, suponiendo que toda esa potencia se suministra al agua, la absorbe el agua, quiere decir que el agua está absorbiendo en cada segundo un calor, una energía de 200 julios procedente de esa resistencia eléctrica. Bueno, muy bien, pues ahora ya con todos estos datos vamos a atacar lo que nos pregunta el inciso A. Repetimos, ¿cuánto calor debe agregarse al agua para elevar su temperatura desde 20 grados a 80 centígrados? Entonces, esto es la fórmula que vamos a utilizar, la que conocemos, que relaciona el calor con el incremento de temperatura que produce ese suministro de calor. ¿Qué incremento de temperatura produce? Recordad que esta fórmula también se puede ver al revés. Cesión de calor, ¿qué bajada de temperatura produce? Bueno, pues aplicamos esta fórmula al ejercicio. La cantidad de calor que debe agregarse, que le hemos llamado Q, va a ser igual, según la fórmula, a la masa. La masa son 0.320 kilogramos. 0.320 kilogramos. El calor específico del agua, que esto es un dato que no se está dando en el ejercicio, pero que debéis conocer, os lo buscáis en una tabla o yo en un examen os lo daría y lo recordamos, que lo vimos hace unos minutos. El calor específico del agua, lo voy a poner aquí, C del agua, es igual o bien 4190 julios por cada kilogramo y grado Kelvin de temperatura, de incremento de temperatura, o bien una caloría por cada gramo de masa para un incremento de temperatura de 1 grado centígrado, o sea, caloría, gramo, grado centígrado. Entonces aquí tenemos que saber cuál de estas dos, o bien otras, cuál de estas dos u otras cantidades en otras unidades tengo que sustituir en esta fórmula. ¿Cuál voy a usar? Pues esto depende de las unidades que nos dé el ejercicio de masa y las unidades que nos dé el ejercicio de temperatura. Aquí lo más cómodo, como están dándonos kilogramos, como nos están dando kilogramos, pues aparentemente lo más cómodo, de masa me refiero, lo más cómodo es utilizar la primera cantidad de calor específico del agua, que se expresa en kilogramos, y ya vais a ver por qué. Es más cómodo. Entonces, el calor específico que voy a utilizar va a ser 4190 julios por cada kilogramo y grado Kelvin. Y esto lo vamos a sustituir aquí abajo en la fórmula, donde pone C, lo sustituyo por 4190 julios. Es muy importante las unidades, que las operemos bien. Kilogramo por grado Kelvin. Muy bien. Y ahora por el incremento de temperatura. Y el incremento de temperatura es temperatura final. Recordad, el incremento de temperatura es temperatura final, que en este caso son 80 grados centígrados, menos
temperatura inicial, que es 20 grados. Entonces las unidades, en vez de ponerlas aquí, en 80 y en 20, se las pongo fuera del paréntesis, grados centígrados. Entonces observamos aquí una cosa con las unidades. El calor específico hemos utilizado julios sobre kilogramo y grado Kelvin. Obviamente esto nos va a cuadrar porque los kilogramos, al operar las unidades, los kilogramos de la masa y los kilogramos que aparecen aquí como denominador en la unidad de calor específico se nos van a ir. Recordad que el final de toda esta fiesta tiene que dar en julios, porque estamos hablando de calor. El resultado final es calor, es energía, con lo cual el resultado va a tener que dar en julios, con lo cual tienen que desaparecer el resto de unidades que vienen por aquí. Kilogramo y kilogramo hemos logrado que desaparezcan. Pero ¿qué ocurre con el Kelvin y los grados centígrados? ¿Desaparecen o no desaparecen? Esto hay que recordar una clase que os di hace días, que dije que el incremento de temperatura, cuando vimos las escalas de temperaturas, llegamos a una conclusión entre los grados Kelvin y los grados centígrados, y era la siguiente, que el incremento de temperatura medido en grados Celsius era igual que el incremento de temperatura medido en grados Kelvin. Repasar esto si no os acordáis. El incremento de temperatura, o sea, la diferencia de temperaturas medidas en grados Celsius o centígrados, es igual a la diferencia de temperaturas medidas en el sistema de unidades de grados Kelvin. Esto es lo mismo, la diferencia de temperaturas. Entonces, si estoy aquí hablando 80 menos 20, esto es una diferencia de temperaturas, estoy escribiendo aquí abajo, una diferencia de temperaturas en grados Celsius. Pero esa diferencia de temperaturas es igual que la diferencia de temperaturas que se produce en grados Kelvin. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, voy a borrar esto, quiere decir que 80 menos 20, esta diferencia de temperaturas, es tanto en grados Celsius como en grados Kelvin. Entonces, lo más cómodo aquí es sustituir ahora, en vez de poner grados Celsius, pongo grados Kelvin en la fórmula, aquí pongo grados Kelvin, por este motivo de aquí. Esa diferencia de temperaturas es la misma, ya 80 menos 20 grados Celsius es lo mismo que 80 menos 20 grados Kelvin. La diferencia, en diferencias de temperatura. Por tanto, puedo sustituir en vez de poner grados Celsius, grados Kelvin. Y de esta manera, bueno, recordar que el grados Kelvin no ponemos el símbolo grados. Esto es por convención nada más. Se pone solo la K mayúscula de grados Kelvin. Y entonces ahora el Kelvin sí que se me va con el Kelvin del denominador en la unidad de calor específico. Y ya se me ha ido todas las unidades que no son unidades de energía. Se me han ido los kilogramos, se me han ido los Kelvin, los grados Kelvin, y entonces ya la unidad final evidentemente era lo que tenía que ser julios, que es una unidad de energía, y el calor ya sabemos que es una forma de transferencia de energía como estudiamos en el primer capítulo, con lo cual esto va a dar bien en lo que a unidades se refiere. Y ahora pues vamos a ver el resultado final. Q es igual, ya sabemos que esto va a dar julios con J mayúscula, y ahora es meter en la calculadora este resultado, estos datos. 0.32 por 4190 por 80 menos 20. Y bueno, metemos estos datos en la calculadora y a mí me da pues el calor 80.448 joules. Esto coma en América y sería un punto de miles en Europa. Coma de miles en América y el punto de miles en Europa. 80.448 joules es la cantidad de calor que necesita suministrar total que necesito suministrar a esta agua para incrementar su temperatura desde 20 grados centígrados hasta 80 grados centígrados. Bien, ahora vamos a intentar resolver la segunda pregunta. Y nos dice, ¿cuánto tiempo se requiere? Suponga que toda la potencia de la resistencia eléctrica, toda la potencia,
se invierte en calentar el agua. ¿Cuánto tiempo se requiere? Pues vamos a ver. Esto es bastante sencillito, porque el tiempo, sabemos que ahora vamos a tener que utilizar el dato de potencia para este apartado B o este inciso B. Vamos a tener que aportar el dato de potencia que nos da el ejercicio. La potencia dice que es 200 vatios, que repito que eso es lo mismo que decir que en cada segundo suministra 200 joules. Y esto es muy fácil de ver. Entonces, si me pregunta cuánto tiempo se requiere para que aumente su temperatura de 20 grados a 80 centígrados, es lo mismo que preguntar cuánto tiempo se requiere para suministrar estos 80.448 julios. ¿Cuánto tiempo requiere la resistencia eléctrica para suministrar al agua una cantidad de calor de 80.448 julios? Y esta cantidad de calor, ¿por qué? Porque es la que va a producir el aumento de temperatura del agua de 20 grados centígrados a 80 grados centígrados. Entonces esto o podemos aplicar una regla de 3 o bien una formulita. Porque si veis que la resistencia eléctrica en cada segundo proporciona 200 joules y yo necesito al agua suministrarle 80.488 joules, entonces, ¿qué tiempo necesitamos? Si en cada segundo suministro 200 joules, ¿cuántos segundos necesito para suministrarle los 80.448 joules? Una regla de 3 podemos aplicar directa, o bien esta fórmula. Sabemos que que la potencia es igual al trabajo energía, podemos poner Q, ¿verdad? Trabajo, que en este caso es energía, en forma de calor, Q, dividido entre el tiempo que buscamos. Podemos poner así, entre el tiempo que buscamos. Y ahora lo único que hacemos es despejar la T. T es igual, entonces, al calor total, que son 80.448 julios, dividido, el calor total está en joules, ¿verdad? Dividido entre la potencia, que está en joules sobre segundo. Y ahora despejamos los datos. El calor total era 80.448 joules dividido entre la potencia que suministra la resistencia eléctrica, que es 200 joules sobre segundo. Y ahora operamos esto. Primero operamos las unidades, no os olvidéis, en física primero debemos operar las unidades en los problemas prácticos. Debemos operar las unidades siempre al final, cuando tenemos un resultado final, operen las unidades antes para ver la unidad final y luego los datos numéricos. Julios y julios se van y el segundo sube para arriba, con lo cual esto efectivamente la unidad de salida es el segundo. Tiempo va a estar medido en segundos. Y ahora metemos este dato, si me lo permitís un momento, que miro aquí, metemos los datos numéricos, 80.448, lo dividimos entre 200 y esto da pues 402 más o menos, coma o punto decimal, 24 segundos. Y bueno, y este es el resultado final en segundos. Si lo queremos expresar en minutos, pues únicamente dividimos este resultado, lo dividimos entre 60 y nos daría pues aproximadamente 6 punto decimal 7 minutos. O sea que en 6.7 minutos, ¿qué va a ocurrir? Que si aplicando esa resistencia eléctrica aplicada al agua, en 6.7 minutos el agua va a incrementar su temperatura desde 20 grados a 80 grados centígrados. En 6.7 minutos se le va a suministrar al agua una cantidad de calor total de 80.448 julios. Y esa cantidad de calor va a tener el efecto en el agua de incrementar su temperatura de 20 grados a 80 grados centígrados. Esto es el análisis final del ejercicio, que siempre debemos hacerlo, interpretar los resultados en el mundo real, lo que quieren decir. Muy bien, pues con esto pues ya ha llegado la clase de hoy
y nos vemos en la siguiente clase. Un saludo a todos y hasta la próxima.